Hola, ¿cómo les va, público? Hola, ¿cómo estamos? Buenas tardes. De nada. ¿Todo bien? Vamos a fijar bien nuestra cámara para Sí. poder charlar con ustedes de una manera mucho más efectiva. Así en crudo, nada más. Así es. Aunque ustedes no lo vean, entre atrás está nuestra colaboradora Priscila. Ella va a intervenir en algún momento, eso esperamos. Pero ella va a estar moderando y nos va a hacer algunas preguntas a Javier y a mí. Por cierto, déjenme presentarme, yo soy Sonia. Javier, mucho gusto. Somos un par de sociólogos, estamos locos un poco y queremos Un chance. queremos conversar un poco acerca de la situación política de nuestro país. Hay muchos temas que nos atañen, Algunos. muchísimos, entonces es algo que simplemente queremos dialogar, es un diálogo sostenido junto con ustedes que están en las redes. Tal cual. Hola, Priscila. Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo están? Vamos a hablar sobre la democracia. Dice que la palabra democracia deriva del griego demos, que significa pueblo, y kratos, autoridad o poder, que significa que gobierno o autoridad del pueblo. De allí que se define la democracia como una doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno y también al mejoramiento de la condición del pueblo. ¿Qué está pasando con la democracia en nuestro país? Sonia. Bueno, déjame decirte que esa es una definición demasiado específica y súper contextualizada. Si hablamos de democracia, primero debemos estudiar y comprender cómo nació, en dónde nació ese concepto. Y creo que todos estamos claros que cuando hacemos ese análisis no estamos viendo que la democracia nació en una sociedad justa. De hecho, la democracia era para los ciudadanos, y los ciudadanos eran personas que únicamente se dedicaban a discutir y hablar de las leyes. Pero quien movía la economía y quien hacía las cosas dentro de ese estado demócrata eran los esclavos, las mujeres y otras personas más de las castas y clases que tenía la sociedad griega en ese momento. Entonces realmente la democracia en sí existe para el desarrollo y para el bienestar de las personas. Eso es algo que tal vez nos deberíamos plantear antes de hablar de la democracia en sí. Exacto, es que yo creo que ya en la actualidad, ¿verdad? Ya en este siglo XXI se merece de repente un nuevo análisis de este concepto, se merece un repensar este concepto en todo, sobre todo en nuestros países de América Latina y también en el caso específico de Ecuador, ¿no? Deberíamos de partir desde allí. ¿Realmente existe la democracia o la democracia solamente está reducida a un espacio que tiene que ver netamente con el tema electoral, que solamente cuando llegan los procesos electorales es que los ciudadanos y ciudadanas comunes como nosotros, como tú, como todos los que puedan ver este video en algún momento, hacen ejercicio de esto que hace muchos años, hace muchas décadas, venimos diciéndole y llamándole democracia? ¿Es ahí donde se debe de resumir realmente el concepto de democracia, o tenemos un desafío ya en América Latina en este siglo XXI de empezar a repensar este concepto? Totalmente. ¿Tú qué opinas? Totalmente, sí. O sea, creo que cuando hablamos de la democracia como tal, como dije en un inicio, estábamos hablando de que debe haber necesariamente ciudadanos. Exacto. Pero hay que entender muy bien qué es el ser ciudadano. ¿Ustedes creen que existen ciudadanos en la ciudad de Guayaquil, de donde nosotros estamos siendo parte, o en nuestro país, Ecuador? Realmente yo creo que no hay ciudadanos, y que de hecho ahí radica el problema de la democracia, porque no hay un ciudadano, es quien conoce sus derechos, quien conoce sus obligaciones, quien está interesado en la polis, en la política de su barrio, de su comunidad, de su ciudad, de su país. Si nosotros entendiéramos eso y hubiera ciudadanos comprometidos, realmente creo que sería justo y necesario que haya una verificación, una fiscalización de todo lo que nace y se hace en la política, de todo lo que hacen nuestros representantes que elegimos cada 4 años. Pero si no lo hay, no hay democracia. Estamos hablando de que no hay fiscalización, de que no hay ciudadanos, que no hay ese elemento primordial que debería constar dentro de la democracia para que el sistema funcione así. Mientras no entendamos, mientras sepamos que no hay ciudadanos empoderados, no vamos a estar hablando de democracia, estamos hablando de una falacia.
Estamos hablando de una doble moral que es predominante en este momento. Por supuesto. Y además de pronto de cuestionarnos si de repente en nuestro país o en nuestros países en América Latina tenemos bien claro el concepto de ciudadanía, si realmente estamos haciendo ejercicio pleno de los derechos que tienen cada uno de los ciudadanos. También tenemos que seguir cuestionando si realmente esto que nosotros llamamos democracia en América Latina es consecuente para este siglo XXI, que es el siglo del avance de la tecnología, que es el siglo del avance de la ciencia, que es el siglo también del avance del conocimiento, ¿no? Y parecería ser como que encontramos una contradicción entre los avances de tecnología, ciencia y conocimiento y este concepto llamado democracia, que se reduce, vuelvo y repito, en América Latina solamente al ejercicio electoral. Luego que pasa un proceso electoral, todos nosotros, ciudadanos y ciudadanas, nos olvidamos de esto que llamamos democracia, cuando sabemos que esto es fundamental para los procesos de desarrollo, no solamente desde el punto de vista político, sino también para los procesos de desarrollo humanos, ¿verdad? Entonces también deberíamos de plantearnos este cuestionamiento si realmente la democracia, esto que a nosotros nos enseñaron y que conocemos de democracia, es consecuente con todo este proceso y estos avances tecnológicos, de conocimientos y científicos. Y parecería que ahí hay una contradicción, y parecería ser que nos hemos quedado haciendo ejercicio, entre comillas, ejercicio de la democracia, pero de esa democracia de la que hacían ejercicios los griegos en la antigua helénica. Exacto. Hoy necesitamos repensar este concepto. Una vez más quiero recalcar eso. Necesitamos repensarlo, este concepto, y ver si este concepto todavía se puede sostener, ver si este concepto todavía puede seguir siendo consecuente. Es decir, me refiero si este tema de seguir eligiendo, de seguir nosotros acercándonos a las urnas, los muchos, todos nosotros, los ciudadanos de a pie, los muchos, acercarnos a las urnas para elegir a unos pocos, y que al final del día esos pocos solamente terminen gobernando para unos pocos, es decir, para el grupo, para la argolla, para la élite. Entonces yo creería que ahí se rompe todo esto que nosotros le llamamos democracia. Se rompe en el sentido de que automáticamente empiezan a ser coartados todos los derechos, ¿verdad?, que cada uno de los ciudadanos tenemos. Ese derecho que se supone nos tienen que garantizar la institucionalidad de un Estado, ¿no? Es decir, la educación, la salud, el agua potable. No puede ser posible que en países como los nuestros, en este pleno siglo XXI, nosotros todavía tengamos que seguir viendo indicadores de analfabetismos, de desnutrición, de falta de agua potable, etc. Eso no lo podemos seguir concibiendo en América Latina, en Ecuador, en el pleno siglo XXI. Tenemos que repensar esto, porque es evidente la separación que existe actualmente entre democracia y poder, porque nosotros sabemos, y esto puede sonar muy trillado, pero todos sabemos, o la gran mayoría de los ciudadanos y ciudadanas que nos preocupamos de enterarnos de las cosas que están pasando en el mundo y en nuestra sociedad, entendemos que quienes terminan gobernando no son las personas a las que elegimos, sino quienes tienen el poder, y específicamente el poder económico. Estamos hablando de que la democracia aquí es aplicada como forma de gobierno y no como un estilo de vida. Dice que la democracia como estilo de vida es un modo de vida basado en el respeto a la dignidad humana, la libertad y los derechos de todos, en cada uno de los miembros de una comunidad. Situación que tú, hasta cierto punto, dices que no se está cumpliendo, que no lo estamos haciendo como ciudadanos. Es que no lo hay. No hay ciudadanos. Al momento de que no hay ciudadanos, no hay democracia. La democracia es para el pueblo. Es el gobierno elegido por el pueblo y para el pueblo. Pero si hay un gobierno, si hay un pueblo que no está entendido sobre eso, ¿a quién estás eligiendo? Estás eligiendo a unas personas que por las cualidades del gobierno mismo, del Estado, le permitieron llegar hasta donde está. Estamos eligiendo un grupo de personas que de una u otra manera le dieron las herramientas para poder llegar a eso. Pero hay que preguntarnos realmente si ellos son representativos de nuestra idiosincrasia, de nuestra gente, de nuestro pueblo en sí.
Entonces ahí nos damos cuenta de lo que es lo que está diciendo también. ¿Quién se está gobernando? ¿Y cómo llegaron ahí? Si tú dices que en nuestro país, para ser más exactos, en nuestra ciudad, Guayaquil, no hay ciudadanos, ¿tú crees que sea sostenible este sistema? Bueno, la verdad no. O sea, realmente es algo que tenemos pensado aquí entre los tres y es algo que desarrollamos aquí en el video, pero mucho más allá de eso hay una gran separación entre lo que es el poder y la política. Como bien lo leímos de un gran autor, Zygmunt Bauman. Sigmund Bauman, el poder corrió hace mucho tiempo de la política. Entonces estamos viviendo un tiempo en el que el poder económico lo domina todo. Así es. El poder político está disminuido, está ahuyentado del panorama nacional. Y no solo nacional, es global. Las instituciones no tienen la coerción que tenían antes. El Estado no tiene el poder que tenía antes. Estamos viviendo un tiempo de descompresión del poder de las instituciones. Entonces, bajo esa perspectiva, el ciudadano también se pierde. No se pierde solo por su desinterés, se pierde porque las instituciones no lo fomentan para ser ciudadanos. O sea, el sistema como tal que ya no funciona. Entonces, De hecho, Bauman menciona en este libro que se llama Estado de Crisis, hecho por Bauman y Carlos Bordioni, ¿no? Un italiano y Zygmunt Bauman. Entonces él describe allí con mucha claridad y menciona que en el momento en que hay esta separación entre poder y política, ¿verdad? Refiriéndose a poder, específicamente al poder económico y política, obviamente las personas a las que nosotros elegimos no van a gobernar con absoluta soberanía, sino que van a gobernar para quienes los pusieron allí, en este caso para el poder económico. En ese momento en que el gobernante, valga la redundancia, deja de hacer el ejercicio de la gobernabilidad y no gobierna para la mayoría, sino para la élite que lo puso en el poder, en ese momento el ciudadano, ¿verdad? El individuo automáticamente se pierde. La independencia de guardar se ha perdido. Exacto, se pierde. ¿Por qué? Porque el individuo espera que el Estado resuelva algunas cosas que el individuo no puede resolver por sí mismo. Porque es un contrato. Y que a través de su voto, de esa persona que ha elegido, tiene que resolver. Exacto, porque es el contrato, es el voto que nosotros le damos, que le faculta al Estado para que de una u otra forma podamos obtener esta convivencia, ¿no? Tal cual. Entre nosotros y con las instituciones. Entonces, en ese momento, el individuo, ¿qué hace? Se separa de esto que nosotros denominamos Estado, ¿verdad? Y busca resolver sus necesidades de manera individual. Y busca resolver sus necesidades de manera sola, separado totalmente del Estado y de su gobierno. Entonces, es ahí donde nosotros ponemos en tela de duda este concepto llamado democracia. Los estados dieron un salto que no podríamos decir si fue tan cualitativo este salto. Este salto fue de la democracia representativa, ¿verdad?, a la democracia participativa, entre comillas, que es lo que supuestamente el Estado ha venido realizando en estos últimos 10 años. Lo que supuestamente ha venido realizando en estos últimos 10 años, siendo específicos poniendo el tema del control de participación social y ciudadana, ¿no?, como se denomina esta cosa. Entonces se supone que allí es donde los ciudadanos tenemos la oportunidad de hacer ejercicio de nuestros derechos, valga la redundancia, ciudadanos, sobre todo políticos, civiles, etc. Es que no está funcionando, ¿no? Entonces, por supuesto, no funciona porque el concepto democrático no es consecuente con el siglo que nosotros estamos viviendo. El desafío es volver a repensar esto que llamamos democracia. Ese es el desafío que deben y debemos de tener todos los ciudadanos en América Latina, y específicamente los intelectuales que se dedican a repensar todo el tema de las ciencias sociales. Allí planteamos un desafío, repensar el concepto democrático si está siendo consecuente con el siglo que estamos viviendo. Totalmente de acuerdo. Más ahora que abundan las redes sociales y que uno pensaría que vive en una plena libertad y de derecho, de democracia, pero
Por supuesto. Bueno, eso sería otro tema. Bueno, eso ha sido todo el día de hoy referente al tema de la democracia. Agradecemos tu punto de vista, Javier, su manera. Chao, nos vemos en otros videos que estaremos hablando de otros temas también interesantes. Espero les guste. Gracias, tengan una linda tarde. Besos.